Bueno, muchas gracias. La verdad es que cuando vimos el título del Congreso y cómo se hacía referencia a los ecos de algunos conflictos, enseguida pensamos en una línea de investigación que tenemos dentro de un proyecto del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad que se llama Usos Públicos de la Historia. Y dentro de esa línea hay una parte en la que estamos viendo la presencia de victimarios y víctimas en el espacio público. Y nos parecía que si hablamos de esos ecos, incluso en los últimos años estamos viendo cómo, acabada la violencia de la organización terrorista ETA, 10 años después, esa presencia pública y en el espacio público de los victimarios pues sigue siendo uno de los flecos, uno de los coletazos de la actividad violenta. Bueno, el marco en el que encuadramos toda esa reflexión tiene que ver con lo que Tony Judt hablaba, se refería como la era de la conmemoración, un tiempo en el que la rememoración de algunos aspectos del pasado ocupa un lugar destacado en el debate público, también incluso en el espacio público. Y Traverso explica de dónde procede esa obsesión memorialista. Dice que es el producto del declive de la experiencia transmitida en un mundo que ha perdido sus referentes, que ha sido desfigurado por la violencia y atomizado por un sistema social que borra las tradiciones y fragmenta las existencias. El pasado a menudo no es aprendido por el ser humano a través de textos escritos por investigadores, sino a través de las historias transmitidas en múltiples ambientes de la vida cotidiana. Y estas historias, en plural, son asimilables o las encuadraríamos en la memoria colectiva. Ese recurso a la memoria colectiva nos vuelve a convertir en sujetos con arraigo, insertos en una línea concreta, con antepasados sin ruptura, y nos diferencia también de nuestros adversarios, que lo habrían sido desde siempre. La facultad de recordar, obviamente, es individual en sentido estricto, no se puede rememorar aquello que no se ha vivido directamente, pero las visiones y las omisiones del pasado también se comparten, incluso se escenifican en el espacio público, como vamos a ver, y conforman representaciones grupales que integran hitos fundacionales, tradiciones, líderes referenciales, también enemigos seculares. Son relatos del nosotros que de alguna manera dan sentido a unos hechos del pasado y que de otra forma aparecerían quizá inconexos o confusos y que servirían o que serían inservibles para propósitos actuales. ¿Cómo son esas historias, también las que aparecen en el espacio público, o quiénes son esos protagonistas? Bueno, John Juaristi dedicó uno de sus ensayos más célebres quizá a un tipo de historias, las nacionalistas, que con frecuencia son impermeables a la crítica historiográfica y que en su versión más extrema han servido para dar argumento al empleo de la violencia. Es lo que un historiador, Gaisca Fernández Soldevilla, ha llamado mitos que matan. Y en el fenómeno, además, el fenómeno terrorista se cuenta como una tipología de violencia política que no solo ha definido las últimas décadas, sino que tiene una particularidad que la describe bien Donatella de la Porta, y dice su capacidad no es solo la de atemorizar, sino también la de despertar admiración y asentimiento en una parte de la población. Y la convivencia de ese fenómeno resulta especialmente visible en regiones pequeñas como Navarra, donde el terrorismo adquiere una dimensión a veces capilar en su perpetración y también en sus consecuencias, y donde las víctimas, por un lado, los victimarios y sus redes de apoyo, por otro, pues comparten inevitablemente el espacio público. En el conjunto de la trayectoria de la organización terrorista ETA, la comunidad nacionalista radical ha intentado mostrar su hegemonía del espacio público a través de actos o de manifestaciones que se convertían, como le ha explicado alguna vez Manuel Montero, en una suerte de sacralización doctrinal. Si en los primeros años de ETA se hacía de forma aparentemente intuitiva o al menos sin una estrategia demasiado fija,
La ponencia Oldartzen en Visiendo, que marca la estrategia de la organización y su entorno desde el año 95, convierte la calle en una prioridad. De hecho, textualmente en ese documento se lee: la prioridad es la calle. Algunos contextos, como las fiestas populares, eran y son quizá especialmente proclives a esas manifestaciones de dominio del espacio público. Y al otro lado están las víctimas. Hasta el siglo XX los lugares conmemorativos se restringían a los héroes y, sin embargo, la brutalización de la política, de los fenómenos de violencia, que dejaron cifras inéditas de víctimas, impusieron el paradigma de la centralidad de la víctima y quienes habían sufrido la violencia comenzaron a ser objeto de reconocimiento. Cuando hablamos de espacio público frente al dominio de la comunidad nacionalista radical, no podemos fijarnos solo en las víctimas directas, sino también quizá en toda la comunidad que se identificaba como no nacionalista y que se ha autoexcluido o excluido de forma preventiva de espacios públicos, de manifestaciones en las que pensaba que podía correr peligro, y de nuevo pues, las fiestas populares vuelven a ser un ejemplo de todo esto. Cuando empezamos, bueno, no se me ha cargado lo que iba a poner, o sea, me falta una diapositiva aquí, entonces me espero a poner eso, pero era simplemente una anécdota. Cuando empezamos a ver cuáles eran los primeros homenajes públicos, las primeras bienvenidas a terroristas que habían salido de prisión, una de las primeras recogidas en prensa fue consecuencia de la amnistía del año 77 y un miembro de ETA que había sido juzgado en el proceso de Burgos, al que se le acusaba del asesinato de Melitón Manzanas, Izco de la Iglesia, fue puesto en libertad y se le organiza un recibimiento en la estación de tren de Pamplona. Ese, digamos que de momento es de los primeros que tenemos recogidos en ese sentido. Antes de entrar a actos concretos, sí que me gustaría hacer una referencia a qué significa homenajear a un terrorista. La presencia de un terrorista en el espacio público puede adquirir formas diversas, puede haber actos de bienvenida o en memoria de terroristas fallecidos, pintadas, pancartas, carteles, actos como brindis, por ejemplo, pero todos ellos tienen algo en común, que es la intención glorificadora. Pretenden homenajear a un terrorista o a la organización a la que pertenecieron y de manera que la glorificación de los terroristas ha sido un factor fundamental para reproducir a una comunidad nacionalista radical y para hacerla crecer desde la transición hasta al menos el periodo hasta el cese de la violencia terrorista. En esa pregunta, ¿qué significa homenajear a un terrorista?, una primera idea que aporta Jesús Casquete es que los homenajes son mecanismos de integración en la comunidad nacionalista radical. Es decir, en el caso del terrorismo de ETA, la comunidad nacionalista radical conforma un entorno radical, es decir, hay un segmento de la población que simpatiza con los terroristas y les da cobertura, que es tanto moral como logística. Sería una comunidad incivil que necesita establecer su propia identidad y que utiliza varias vías para establecer esa identidad. Una muy básica es la de establecer una frontera entre el nosotros y el ellos, es decir, odiar es obligatorio, resulta casi conveniente, la lógica amigo-enemigo, la lógica de la exclusión social, según la cual una parte de la sociedad deja de ser objeto de normas morales básicas y se justifica que se emplee la violencia contra ella, pues está en la base de cualquier comunidad radical o cualquier comunidad incivil. Hay otro motivo también para explicar esa idea o esa necesidad de realizar ese tipo de actos, y que tiene que ver con la confraternización informal de los miembros de esa red de sociabilidad, que son enclaves asociativos, pero son también clubes, son bares, es decir, toda esa comunidad radical está conformada por una red de entidades que abarcan todos los ámbitos de la sociedad.
y que tienen un afán totalizante para ocupar el espacio público. Dentro del movimiento de liberación nacional vasco, en el que se encuadran todas ellas, en el caso del discurso radical Abertzale, pues encontramos organizaciones feministas, ecologistas, de solidaridad, de juventud, estudiantiles, y todas ellas, en buena medida, participan en ceremonias rituales, que sería una tercera pata de esa necesidad de actos públicos. Las ceremonias rituales son actos de masa, manifestaciones, desfiles, actos conmemorativos que tienen una carga emocional muy fuerte. Los sentimientos de identidad compartida entre los asistentes, entre los participantes, se intensifican gracias a la parafernalia simbólica que invariablemente acompaña esos rituales, eslóganes, canciones, saludos, banderas, himnos, uniformes. La asistencia de los simpatizantes renueva su compromiso con la causa. En ese sentido, aparecen los héroes, o aparecen su figura con su particular versión o visión de los héroes. Los héroes, que en ese caso, pues, en su máxima expresión serían los gudaris, son elevados a figura pedagógica y a figura socializadora. El culto a esos gudaris lo que ofrece es a las generaciones presentes, pero también las futuras, un ejemplo activo del camino a seguir. Pero, aún así, dentro de la comunidad nacionalista radical, no todos son iguales. Digamos que hay una jerarquía del coraje. Todos los miembros de la comunidad se presentan como los depositarios de la voluntad popular, que está dirigida en este caso a la independencia de Euskal Herria, pero el lugar privilegiado dentro de las estructuras que ellos mismos se dan, pues lo ocupan los gudaris. El gudari es la encarnación del hombre nuevo, el hombre soñado por el movimiento. Es una persona que ha condicionado o ha entregado su vida a la causa y de alguna manera impulsan una trayectoria a imitar. El culto a los gudaris caídos ha resultado también un factor fundamental en la reproducción y en el mantenimiento de la comunidad violenta, y las glorificaciones tanto a los fallecidos como también en algunos casos, como vemos en la imagen, a los que salen de prisión, pues transmiten la idea de que el sacrificio no ha sido en vano. Y también, por último, este tipo de actos son ocasiones para legitimar públicamente las acciones violentas del pasado y, de alguna manera, exaltar la figura, como decíamos, del héroe abnegado, del héroe desinteresado. Eso sirve en la práctica para reproducir enclaves de incivilidad, para convencer y emocionar también a esas nuevas generaciones que no han vivido buena parte de esa historia, que conocen no solo a través de historias, sino también a través de escenificaciones. ¿Qué ha ocurrido en la última década o cómo llegan los ecos de todo ese mecanismo hasta la actualidad? Bueno, revisando las memorias de la Fiscalía General del Estado, aparece algún dato, desde luego, interesante. En la lucha contra la simbología del terror, contra la presencia, dicen ellos, permanente presencia en los espacios y lugares públicos de fotografías de terroristas, de pancartas, de carteles, de pintadas, con lemas de apoyo y exaltación, solo empieza a perseguirse de manera activa en marzo de 2009. Es el momento en el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional decide llevar a cabo una línea concreta de investigación. En lo que respecta a Navarra, en esos primeros años de investigación, pues hay bastantes actuaciones, hay 44 actuaciones en 2010, que doblan las del año anterior, pero ellos, o la propia Fiscalía, identifica también cuáles son los enclaves donde estas acciones de culto al terrorista se dan de forma más frecuente, e identifica dos localidades, Pamplona y Arbizu. Las pone casi al mismo nivel.
Sin embargo, esas memorias de la Fiscalía no descienden al detalle. Lo que sí que dejan claro es que las actuaciones contra ese tipo de actos, incluidos los actos de homenajes públicos a terroristas, se han ido reduciendo en los últimos años. No se especifica en esas memorias por qué, aunque las asociaciones de víctimas señalan el hecho de que hay un cambio de interpretación a nivel europeo, de la legislación europea, que viene a decir más o menos como que si una organización terrorista está inactiva, pues todo acto que enaltezca el terrorismo no va a acabar en un hecho violento y, por lo tanto, pues no se persigue como enaltecimiento del terrorismo. Pero ante ese descenso de actuaciones de la Fiscalía, pues las asociaciones empiezan a documentar esos actos. Una de ellas es COVITES, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, que tiene un observatorio de la radicalización y que habla de 22 actos de enaltecimiento del terrorismo en Navarra en el año 2017, 56 en el 18, 13 en el 19, 30 en el año 20 y 55 en el 21. Bueno, como conclusiones o como alguna idea a todo eso que tiene que ver con los victimarios, la presencia de los victimarios es difícil, como digo, cuantificarla, pero en cualquier caso las cifras de distintas instituciones, organizaciones confirman que esa presencia se mantiene incluso una década después del final de la violencia. En el calendario memorialístico de la izquierda abertzale se encuentran una serie de actos que son fijos y que tienen Navarra como escenario. Aquí hay algunos casos concretos, pues el Ospa Eguna o el Gudari Eguna, por ejemplo. Hay otros actos fijos también que tienen que ver con el particular martirologio del mundo radical, donde también es curioso que no se celebran a todos o no se rememora a todos sus mártires, sino que hay una selección en ellos que quizá es relacionado con el hecho de que las familias de algunos de ellos participan en esa comunidad radical y, en cambio, otras familias no lo hacen. Una fecha marcada en el calendario en Navarra es el aniversario de la muerte de Miquel Casillo, el 18 de septiembre. Las fiestas populares son también espacios, como decía antes, de impunidad, donde con frecuencia la comunidad radical no ve peligro en conmemorar a sus particulares héroes y, al mismo tiempo, en la comunidad no nacionalista, al menos pues, o bien se autoexcluye de participar en determinados actos o bien pues, en algunos casos se sigue tolerando que esas determinadas manifestaciones que rememoran a sus héroes se sigan produciendo. Los actos de bienvenida a los presos que salen de prisión se han reducido en los últimos años, quizá por dos motivos. Uno, porque salieron muchos en torno al año 2015 y ahí se concentraron buena parte de los actos. Otro motivo es porque incluso ha habido críticas desde los dirigentes de la izquierda radical abertzale y esos actos se han desplazado al ámbito privado, lo que no quiere decir que hayan dejado de producirse. Este es el último que hubo en Pamplona en diciembre del año pasado, aquí al lado de donde estamos. La pandemia trajo consigo además un inesperado repunte de los actos protagonizados por organizaciones consideradas disidentes que se celebraron mayoritariamente en Pamplona. Se llegaron a concentrar 200 personas, coincidiendo con la huelga de hambre de un preso que se ha unido a la línea de las organizaciones disidentes y que es natural de Pamplona. Se celebraron al menos 18 manifestaciones pro amnistía cuando todavía estábamos casi en pleno confinamiento. Y un dato más relacionado con esto: entre los escenarios donde se han celebrado actos de enaltecimiento se cuentan centros escolares. Al menos una decena de esos actos se han producido en colegios o en institutos de Pamplona y de Burlada.
La persistencia, por tanto, de esos actos, en definitiva, reafirma el discurso mitificador de la comunidad nacionalista radical y sirve de correa de transmisión a nuevas generaciones. Esa es una foto de uno de esos centros en los que se han celebrado estos actos. Le voy a dedicar menos tiempo a las víctimas, pero sí quería decir alguna cosa sobre las víctimas en el espacio público. Las leyes de víctimas que se aprueban a finales de los últimos años de la violencia de ETA son las leyes que de alguna manera van a promover y proteger la memoria de las víctimas y la memoria pública de las víctimas. A partir o al amparo de esas leyes se han dado iniciativas de dos tipos: iniciativas institucionales. Por ejemplo, se han establecido días concretos en el calendario para rememorar a las víctimas, o se han tomado iniciativas del tipo pues, poner calles con los nombres de víctimas, o en el caso, en esa fotografía, como sabéis, es de una iniciativa tomada por el Ayuntamiento de Pamplona, que replica otras adoptadas en ayuntamientos del País Vasco para poner placas en los lugares donde las víctimas han sido asesinadas. Hay un proyecto que se llama Espacios de Memoria, que cuantifica en 28 los lugares de memoria en Pamplona entre placas y monumentos. Deja fuera a las calles y a nivel de Navarra pues suma otros espacios en Estella, en Burguete, en Sangüesa o en Leiza. Sin embargo, y una... Sí, cierro aquí. Por tener alguna idea de cómo ha sido el recuerdo a las víctimas, bueno, el recuerdo a las víctimas no ha sido uniforme. La pertenencia de algunas víctimas o su inscripción a cargos públicos ha hecho que las víctimas que pertenecían o que tenían esa profesión fueran más recordadas en detrimento de otras que no ocupaban esas posiciones. La fecha del atentado también ha influido en el recuerdo de las víctimas. Los más cercanos en el tiempo han sido más recordados, los de Leiza, los de Sangüesa, que otros ocurridos más atrás en el tiempo. Y también quizá tenga que ver el vínculo familiar con Navarra. Hay muchas víctimas de los años 70, 80 que se van inmediatamente después del atentado y que no han vuelto hasta que 30 años después se las ha llamado para participar en alguno de esos homenajes. La forma de hacer memoria también se ha ido corrigiendo con el paso del tiempo. Cuando se colocan las primeras placas en las calles no se especifica el motivo por el que esa persona merece el reconocimiento de una calle, que es algo que, sin embargo, sí que en iniciativas posteriores se ha esclarecido, como en el caso de esas placas. Y también hay que tener en cuenta que esa memoria institucionalizada que practican las instituciones a distintos niveles, de alguna manera viene a recoger lo que estaban haciendo algunas familias en privado, que han homenajeado a las víctimas casi sin especificar que eran ellas las homenajeadas. Por ejemplo, en el caso de María Cruz Yoldi, la repartidora de periódicos que es asesinada en Cortes de Navarra, su familia durante años ha estado poniendo flores en el lugar del atentado, pero no había nada que aclarase el motivo por el que se ponían esas flores allí. Digamos que eran actos de desagravio íntimo más que de homenaje, y que de alguna manera pues, se ha corregido con esas iniciativas. Y una última cosa, las instituciones, no solo en Navarra, han optado por una política de memoria o de recuerdo de esas víctimas de la mano de sus familias. Y eso lo que ha implicado es que ese recuerdo, esa memoria de las víctimas, en algunos casos sea incompleta, porque hay familias que, por distintos motivos, no han querido participar, ¿no? Bueno, es curioso cómo víctimas de delitos públicos, víctimas que son públicas, sin embargo no son recordadas por la oposición de sus familias en distintas circunstancias, y como ese criterio está por encima incluso del criterio que adopten las propias instituciones. Y como no sé si me paso del tiempo,
Vale, pues una última reflexión ante todo eso. Tanto la presencia de victimarios en el espacio público como la de las víctimas tiene un trasfondo decisivo en esa etapa post-terrorista que tiene que ver con la deslegitimación del terrorismo. El relato del que tanto se ha hablado en los últimos años, en el fondo tendría que tener como objetivo la deslegitimación de la violencia, la deslegitimación de su uso en de cualquier forma y por cualquier motivo. Y el hecho de que se sigan produciendo este tipo de actos de culto al odio, de culto al terrorismo o de simplemente presencia de victimarios en el espacio público, como hablábamos al principio, actúa directamente en contra de ese objetivo deslegitimador de la violencia. Y por otra parte, y con eso termino, el hecho de que cada vez haya más distancia temporal entre los últimos atentados de ETA, el hecho de que cada vez sea más difícil encontrar familiares de los primeros asesinados, hace que la labor de las asociaciones de víctimas a veces tienda a ser puramente memorialística. Quizá ha ocurrido ya con asociaciones que se dedican a la memoria histórica. Esa acción memorialística, si no va acompañada de un discurso más profundo, de una reivindicación de los valores por los que esas víctimas fueron asesinadas, pues puede vaciar de significado también cualquier acto que se desarrolle o que se celebre para recordar o para rememorar la memoria de las víctimas. Y nada más, muchas gracias.